Las pulquerías son espacios netamente urbanos. Los españoles, como vieron el peligro de lo que generaban las pulquerías, muy pronto, desde 1524, empezaron a normarlas. Por ejemplo, se decía que los puestos deberían de estar a tres vientos, es decir, no podían ser espacios cerrados, ¿no? Es decir, debería estar expuesto, ¿no?, a la vista del español, a la vista de la autoridad, para que evitar la reunión de más de 50 indígenas. En esta traza se tendieron las calles y marcaron los solares formados por 8 manzanas iguales, con 8 casas en cada una de ellas, y en las que quedaron grandes espacios baldíos para ir otorgándolos a futuros vecinos. Como parte de la planeación, se buscó la declinación natural del suelo hacia el arroyo de San Francisco para el desagüe, en tanto que la orientación de las construcciones resguarda las aceras de las calles de los rayos directos del sol en todas sus estaciones, además de que cubre la ciudad de los vientos del norte. Alrededor del centro se tendió la Plaza Mayor y la fuente principal quedó colocada a un costado. Las arcadas o portales que la encuadran se construyeron en el curso de los siguientes 20 años a partir de la fundación. Las construcciones civiles de mayor solidez empezaron a levantarse entre 1532 y 1535 en proporción al crecimiento demográfico. Si vemos el trazo español, vemos que lo dividen como un poco en la parte prehispánica, o sea, dividen los 4 lugares o los 4 huachilacales, podemos decir, indígenas, y en un lugar quedan los dominicos, en otro lugar quedan los agustinos, en otro lugar quedan los carmelitas y en otro lugar quedan los franciscanos. Y se dividen las 4 cuadrantes de la ciudad con un centro de ciudad que pone en la parte de la catedral, y entonces son territorios, igual exactamente muy semejante a la parte prehispánica. La iglesia va a comenzar una gran labor de atención a la gente. Por ejemplo, encontramos en la parte espiritual la fundación de iglesias y de conventos. Se establecen desde 1534 los dominicos. Fray Julián Garcés, el obispo de Tlaxcala y después Puebla, precisamente era dominico. Posteriormente se aposentan aquí en Puebla en 1543 los franciscanos. Ellos ya tenían conventos cerca de Puebla. Estaba el de Cholula, el de Tepeaca, el de Huejotzingo, el de Tlaxcala. Sin embargo, va a ser hasta 1543 cuando ellos ya fundan un convento aquí en Puebla. Encontramos también la presencia en 1578 de los jesuitas, que van a hacer una gran labor en el terreno educativo, estableciendo 5 colegios, de los cuales el del Espíritu Santo, después llamado Carolino, fue el más conocido, y que ahora su edificio alberga a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La distribución del suelo era marcadamente diferencial. La gente más pudiente se instaló en la calle que hoy conocemos como 16 de septiembre al suroeste del Zócalo. Del otro lado se instaló el primer vidriero, lugar donde estaban también los herreros. En las orillas se ubicaron los molinos, caleras, canteras y ladrilleras, pero esta misma estructura espacial de los dominadores se reproduce en los dominados. La catedral, Plaza Mayor, es la iglesia parroquial, plazuela de los barrios. Todo este proceso de conformación espacial va generando pues, una profunda división social y racial en la época de la colonia. Por allá están los obreros, están los indígenas, están las fábricas, están las caleras, está la explotación de la piedra, y de este lado están pues, las habitaciones o las grandes casas de los españoles, el centro político, el centro religioso, el espacio, el ágora pública, y con ello la división social de la ciudad, o se expresa la división social de la ciudad. Aquí pasaba todo el comercio, era como la entrada del comercio para poder llegar a la Ciudad de México, por eso Puebla fue tan importante. En esa relación de intercambio, podemos decir comercial, se empezó a hacer el intercambio cultural, y entonces nosotros teníamos todo el conocimiento de toda la cultura que venía del mundo. Entonces, por ejemplo, en Puebla, ahora podemos decir que tenemos una influencia, por decir, americana, pero en aquella época pues teníamos la influencia española directa y luego la influencia francesa. En Puebla se hablaba francés.
el surgimiento de la nación mexicana se dio como un parto entre la alegría pero también el dolor. Por eso es que algunos historiadores prefieren llamarle encuentro de dos mundos. Sí somos una población, desde la época prehispánica, estoy hablando de 1200 años antes de Cristo, totalmente de personajes alados. Sea cual fuere el lugar exacto del asentamiento, la intervención militar, religiosa, política o indígena para su construcción, la otra cara de la ciudad de Puebla es la convergencia de todos esos elementos que definen en la actualidad la grandeza de nuestra gran urbe y su gente.